Estás escuchando Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 774 de Puyén. Hoy les ofrecemos el cuento para acercarnos del libro El origen del fuego, de los autores Margarita Mayne y Héctor Barreiro. El fuego ha cautivado siempre la atención de los hombres, no solamente por su utilidad, sino también por su magia. Y parece que un objeto tan maravilloso debía tener un origen también fantástico. Hay increíbles historias que tratar de explicar cómo y cuándo apareció el fuego en la Tierra. ¿Podrían los hombres vivir sin fuego? Cuesta imaginar que alguna vez comieron sus comidas crudas, se helaron en el frío y no pudieron soñar frente a una hoguera. ¿Dónde apareció el fuego por primera vez? Sin duda, esta es una pregunta que nos remonta a tiempos muy lejanos. Nuestros antepasados desconocían por completo su uso y parece que lo descubrieron en forma accidental. Es probable que el hombre lo haya conocido por un rayo que cayó sobre algunos árboles o matorrales provocando un incendio, pero cuando este se apagó no supieron cómo encenderlo de nuevo. Tiempo más tarde, ciertas tribus descubrieron el taladro de fuego. Frotando 2 trozos de madera fácilmente inflamable, lograron prender hojas secas. Estás escuchando Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Acerca de poseer, cuidar, obtener y compartir o no el fuego, giran estas historias que los pueblos se contaron, de abuelos a nietos, de padres a hijos, y hoy recogimos en estas páginas. De este modo, solo encontramos algunas respuestas que nos hablan sobre el origen del fuego en América. Pero si queremos saber algo más sobre el fuego, del que habla Galeano y nace en nuestro corazón, esa es otra historia. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuki Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 774 de Puyén.